Bueno, para los médicos privados, la verdad que la ginecología regenerativa funcional, ginecoestética, nos viene en principio muy bien porque el perfil de nuestras pacientes que nos acuden a nuestras consultas es un perfil idóneo para poder realizar estos tratamientos. Voy a meterme de lleno en la radiofrecuencia vulvovaginal, que aunque empezamos con el láser hace ya un tiempo, pues la radiofrecuencia vulvovaginal por cada vez nos cautiva más y cada vez nos gusta más por su sencillez, por su facilidad de realizar y por su mecanismo intrínseco, que ahora veréis que es muy fácil. Voy a ponerme el contador. Bueno, principalmente la radiofrecuencia se utilizaba en la cara para regenerar el tejido de la cara y quitar las arrugas. En la vulva, al principio, la ginecoestética, como empezó la medicina estética con nuestros compañeros y en la zona de utilizar las mismas técnicas en la cara que en la vulva, pues se hacía de una forma para que el lifting vulvar quedase la vulva pues más bonita, quedase la vulva más embellecida, pero ahora nos fijamos que después de mejorar la apariencia física completa de los genitales externos, lo más importante de todo es el humo. Como si os fijáis, la tarta deteriorada, la tarta vieja, no tiene humo. Y la tarta nueva, recién hecha, está regenerada, tiene el humo. El humo significa la función, que es lo más importante que tenemos nosotros en nuestros genitales, la mejora de las relaciones sexuales y la mejora de la salud vaginal para que la paciente esté con una calidad de vida sexual plena. Entonces, aquí el dibujo, para que os hagáis una idea de lo que es la ginecoestética y la ginecología regenerativa, lo que siempre buscamos es que tenga el humo recién hecho. Bueno, como hemos comentado, los principios de la medicina de la ginecología estética, la ginecología regenerativa, es comenzar a hacer todas las técnicas que se aplicaban en la cara con mucho éxito, cada vez técnicas mínimamente invasivas, sin efectos secundarios, pues se atrevieron hace 10, 15 años, en los comienzos, a empezar a aplicarlas en la vulva y después en la vagina. Bueno, la radiofrecuencia, como todos sabemos, que es una forma de electromagnetismo, de energía, que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo para hemostasia y para cirugía. Lo que pasa es que en unos rangos de megahercios menores se puede aplicar en la piel y en la mucosa, y lo que realmente hace es realizar una oscilación molecular de las moléculas de agua que al friccionarse pues producen calor y generan calor y se rompen. Ese calor hace que, por ejemplo, el colágeno se desnaturalice y obligue a los fibroblastos a crear nuevo colágeno de tipo 1 y tipo 3, que son los principalmente los que nos interesan, tanto en la mucosa como en la piel, y hace que eso realmente, esa mejora de activar el fibroblasto, hace que cada vez el tejido conectivo sea más elástico y sea más joven, se regenere y entonces pues tenga una mayor producción de colágeno y de elastina en muchos casos. Aquí estamos viendo que una energía térmica, ya podemos ser el HIFU, puede ser el láser, puede ser la radiofrecuencia, al aplicarse se rompe el colágeno, rompe la triple hélice, haciendo que otra vez la regeneración del colágeno tenga que ser obligada por los fibroblastos y se creen nuevas fibras de colágeno. En principio, ese es el key point de la radiofrecuencia y de la mayoría de los energy-based device, que como lo dicen los americanos, dispositivos basados en energía. Ya en muchos centros ya no distinguen entre radiofrecuencia, láser, HIFU, si ya les llaman EBD, que significa pues son dispositivos que dan energía calorífica. Bueno, cuando empezamos, en principio, hace 5 o 6 años con la primera radiofrecuencia que salió en el mercado, 2014, 2013, como mucho unos que dan principalmente radiofrecuencias de la cara que las pasaban a la vulva, después salió en 2015 ya la vaginal, pues había una o dos. En los últimos años ya hay más de 20. Hay radiofrecuencia monopolar, bipolar, tripolar, cuatripolar, hay radiofrecuencia multipolar, con pulsos electromagnéticos, es decir, hay muchos tipos de frecuencia que cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. La más utilizada normalmente es la monopolar,
de forma continua y no pulsada, y en principio pues cada tipo de frecuencia tiene sus ventajas, pero casi todas funcionan y casi todas tienen estudios preliminares, como vamos a ver, que hacen que la regeneración de la mucosa de la piel se consiga. Bueno, como dicho, de lo que es lo mejor que tiene la radiofrecuencia vulvaginal, como casi todos los dispositivos eh, que se realizan en el rejuvenecimiento vulvaginal, pues son muy fáciles de utilizar. La verdad que en un día de formación con alguien experto, perfectamente te puede indicar cómo se hace, sabe el ABC y puedes perfectamente utilizar el dispositivo que te han enseñado. Son procedimientos, lógicamente, de oficina, de consulta, no hace falta hacerlo sin quirófano, y son lo que los americanos, cuando lo oíamos primeramente en los congresos, hace unos 10 años, pensamos que los americanos estaban un poco locos, porque las mujeres iban entre trabajo y trabajo, a la hora del almuerzo, que encima allí en Estados Unidos no son las 2 horas que tenemos aquí en España, normalmente es media horita o una horita como mucho, y les llamaban lunchtime procedure. Las americanas iban con tanta velocidad en su vida que lo que querían era ir a la clínica y en media hora hacerse un tratamiento y volverse. Eso en España pues era impensable hace 10 años, pero ahora, pues en Madrid, por ejemplo, donde yo trabajo en el barrio Salamanca, es lo que se ve muchas veces, que te piden una hora, tiene que ser en esa hora, tiene que ser esos minutos y después se van perfectamente, se tienen que ir otra vez a trabajar. O sea que en principio es lo que nos tocó vivir y todo lo que en principio en Estados Unidos aparece 10 o 15 años antes, pues sabemos que va a venir tarde o temprano, va a venir a España. Los resultados son muy seguros, son muy seguros. Esto es como planchar. En principio, si yo dejo la plancha quieta, pues lógicamente voy a quemar la camisa. Y si plancho una camisa 2 horas, pues al final le voy a hacer daño. Pero si la plancha en principio la sigo moviendo, cuando no la muevo está fuera del campo de acción y la camisa me cuesta 5 o 6 minutos plancharla, pues eso en principio es un tratamiento de forma correcta. O sea que nunca hay complicaciones, a no ser que lo hiciésemos con anestesia local y la paciente no tuviésemos el feedback de retroalimentación de que le molesta o le duele, que estuviésemos siempre en el mismo sitio haciendo la radiofrecuencia sin moverlo o sin tener siempre en el mismo sitio. Por ejemplo, el labio mayor derecho y está todo el rato en el labio mayor derecho, todo el rato en el labio mayor derecho y no cambia a ningún otro sitio, pues después de estar media hora en el labio mayor derecho, pues a lo mejor sí que podríamos predecir algún escozor, una irritación de la piel, una dermatitis en principio y nunca sería una quemadura de forma importante. ¿Vale? La satisfacción normalmente es mucho mayor porque siempre se ha dicho que el downtime, es decir, la convalecencia de las pacientes con radiofrecuencia es menor que el láser. Con el láser siempre decimos 3-4 días no tengas relaciones, 3-4 días ponte unos óvulos, ponte unas cremas para regenerar mejor y mejorar. Con la radiofrecuencia, realmente esa misma noche podían tener relaciones si son una mujer joven. Si son unas mujeres con atrofia vulvaginal severa y vienen porque no pueden tener relaciones, lógicamente pues, costará más. Pero normalmente no suelen tener molestias más que un ligero escozor de vez en cuando. Bueno, pues normalmente, sobre todo lo utilizamos en la vagina para el síndrome genitario de la menopausia y sus síntomas, el más frecuente, pues lógicamente la atrofia y la dispaudenia, pero también sirve incluso para la incontinencia de orina, para la vejiga hiperactiva, yo la utilizo para trigonitis, para disfunción orgásmica, la pérdida de capacidad de tener orgasmos en las mujeres menopáusicas muchas veces a los 2-3 años después de la menopausia, ellas te cuentan que la calidad del orgasmo es menor. Para el cistocele y rectocele, lógicamente, siempre hay mucha polémica con esto. Lógicamente, no mejoramos realmente el cistocele y rectocele. Lo que sí que hacemos es que a lo mejor un cistocele y rectocele sintomático inicialmente, que le molesta un poquito el bulto, la sensación de bulto, pues al hacer la radiofrecuencia y el láser, pues muchas veces después deciden que ya no les molesta. Y eso si eso les dura 1 o 2 años, pues hay mujeres que no se quieren operar, hay mujeres que no quieren operarse o no pueden operarse por las características que tienen. Entonces es muy interesante esta técnica asociarla a los cistoceles o retroceles de inicio de grados leves y de molestias leves.
Incluso actualmente ya se está hablando mucho de la estética anal, de la regeneración del ano, del blancamiento anal, de la incontinencia fecal, incontinencia gaseosa, del estrechamiento anal en colectivos homosexuales. En principio, pues hay un campo muy, muy abierto para utilizar estas técnicas. Ya hay estudios, que es lo que más le gusta al doctor Santiago Palacios, lógicamente, para ver las evidencias, para ver lo que realmente en la clínica diaria vemos que las pacientes están contentas, en principio, a trasladarlo a una evidencia al menos lo más científicamente posible. Hay estudios de todo lo que hemos comentado, de todos los dispositivos, estudios preliminares, pero algunos ya son bastante interesantes porque están hechos en modelos animales, con biopsias en vaginas de oveja y demostrando que hay un aumento del colágeno y hay un aumento de la elastina y que realmente se produce una regeneración. O sea que ya hay más de 30 estudios de todas las especialidades, de todas las radiofrecuencias disponibles, con histológicos cambios y sobre todo, lógicamente, basados en el síndrome degenerativo de la menopausia, como podemos ver. Ahora veremos algunos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho, que ya lo veíamos hace tiempo, porque yo primero tuve un láser y después al año, en principio, ya me di cuenta que también nos hacía falta una radiofrecuencia, o las radiofrecuencias que estaban saliendo eran muy interesantes, es que nos tiene que dar de pensar que si DECA, con el Mona Lisa Touch, que es el láser por excelencia de CO2 en rejuvenecimiento vulvovaginal, el primero que hubo, el que más estudios tiene, el que más líderes de opinión mantiene, más estudios comparativos, es decir, el gold estándar del láser vaginal en principio sería el Mona Lisa Touch. ¿Por qué sus desarrolladores hace 3, 4 años pensaron en acoplarle en el equipo una radiofrecuencia bipolar? Si tenían todos los estudios diciendo que mejoraba la flora, mejoraba la incontinencia de orina, mejoraba la atrofia vulvovaginal, mejoraba... Es decir, tenemos estudios de DECA antes del 2016 que demuestran que funciona y funciona muy bien. Pues aún así, ellos sabían que la clínica con el láser no llegaban a todas las pacientes y que la radiofrecuencia monopolar, bipolar, en este caso bipolar, les daba un aumento de la mejoría clínica en esos pacientes. Y ya tenemos estudios en principio, de mezcla, de combinación de láser con radiofrecuencia, o en algunos pacientes empiezan con radiofrecuencia y después acaban con láser, combinacional, que nosotros lo hacíamos ya en la clínica de forma empírica, muchas veces, a veces veíamos que no funcionaba bien el láser en una paciente y le hacíamos radiofrecuencia, hay veces que hacemos radiofrecuencia y vemos que no funciona y la última sesión le hacemos el láser y vemos que funciona, muchas veces no sabemos por qué, pero bueno, en mujeres muy atróficas y mujeres muy mayores, siempre la radiofrecuencia en principio la toleran mejor que el láser. En principio. Para la regeneración tenemos ya bastantes dispositivos. Esto es uno de los primeras pacientes utilizadas con radiofrecuencia. Nuestro compañero Sedi Joaquín, uno de los pioneros de ginecología estética, y fue de los primeros que a mí me enseñó todo el mundo del rejuvenecimiento vulvovaginal. Y como podemos ver, es una mujer mayor. Mirados las piernas. Las piernas es una mujer, digo las piernas, los muslos, mirad cómo tiene arruga, una mujer de unos 65 o 70 años, no me acuerdo cuánto años tendría, una mujer mayor con una vulva muy deteriorada, una vulva que en los americanos le llaman the tired vulva, la vulva cansada, de un término de Red Allison, otro de los grandes también de ginecoestética, y como vemos, en 3 sesiones, sin absolutamente nada más que darle calor, entre 42 y 45 grados como máximo, conseguimos una vulva que tiene una apariencia realmente juvenil. Pero lo más curioso es que si tú la tocas, si tú tocas esa piel, tú tocas esa sensibilidad, esos labios, están lógicamente mucho más turgentes, están mucho más sensibles, que te lo comenta la paciente. Es decir, le mejoría mucho la función, aparte de la apariencia estética, lógicamente. Estudios hay también con Fistonic, uno de los pioneros, ya desde 2013 hay estudios con radiofrecuencia basados principalmente en la lasitud de vulvar, que es lo que se hacía de forma inicial.
Posteriormente ya salieron los aparatos intravaginales con el mecanismo de mejorar el colágeno y la elastina, el mismo procedimiento que pareció el láser, que lo único que se hace es mantener un calor de forma continua durante 5, 6, 7 minutos como máximo en la vagina dentro para que mejoren. Y lo que conseguimos, pues lógicamente, es mejorar la atrofia vulvovaginal con un engrosamiento de la mucosa vaginal, también mejoramos la incontinencia de orina al reforzar la pared anterior de la vagina. Una cosa que no he comentado es que la radiofrecuencia normalmente, la monopolar, también hay la bipolar pero menos, pero la monopolar llega más profundo que el láser en muchos de los casos. Entonces hay a veces que queremos profundizar más, que la regeneración llegue más profunda, no se quede solo en mucosa y en principio, pues lógicamente la radiofrecuencia alcanza sitios donde a veces el láser no llega. O por lo menos los que no somos realmente expertos en láser no sabemos cómo se puede llegar. Principalmente la regeneración, el rejuvenecimiento, la regeneración, ¿qué es? La regeneración principalmente es mejorar la oxigenación de los tejidos, es decir, mejorar los capilares, mejorar la microcirculación sanguínea periférica para que lleguen los factores de crecimiento, para que lleguen las sustancias buenas que regeneran el tejido y las células madre locales, el sistema de monocito macrófago, para que llegue todo el sistema de regeneración del tejido y lógicamente se vaya el producto de desecho de todas las células del mecanismo de regeneración del tejido. Nosotros nos rompemos un hueso y los médicos realmente no cuidamos el hueso. El traumatólogo te escayola el hueso y según su experiencia, según su evidencia científica, sabe que ese hueso tarda 3, 4, 5 o 6 meses en regenerar. Si hace falta cirugía, no hace falta cirugía para que consolide. Pero un niño pequeño de 8 años, tú le escayolas y al cabo de 4 semanas no se ve absolutamente ni la fisura donde se ha roto el hueso, el húmero o el cúbito. ¿Y eso quién lo ha hecho? ¿Eso quién lo ha hecho? Eso lo ha hecho el tejido, el organismo. Eso lo ha hecho las células madre, hecho el aumento de la vascularización, la llegada de los factores de crecimiento. Pues eso exactamente es lo que pasa en la vagina. Al mejorar la irrigación circulatoria periférica de la vagina y de la zona pélvica, pues lógicamente vamos a regenerar el tejido de la mucosa. Eso también ahora veremos cómo por eso el EMSELA puede mejorar incluso la irrigación de la vagina y puede incluso mejorar la atrofia vulvovaginal, la silla del electromiográfico, como después veremos. Bueno, a ver si estoy enrollando demasiado. Como podemos ver, hay varios estudios ya de diferente tipo. Vamos a ver los estudios más interesantes, que son los de en oveja, en vagina de oveja, como las biopsias antes y después, hace que se mejore el colágeno, hace que mejore la elastina y hace que mejore el engrosamiento de la mucosa vaginal. ¿Vale? Aquí uno de mis estudios, en principio, de mejora de la apariencia vulvar, para que son 3 sesiones de unos 16 minutos. Dividimos la vulva en 4 partes, derecha a superior, derecha a izquierda y periné, y unos 4 o 5 minutos en cada lado, moviendo, como si estuvieses planchando, como si estuvieses pintando, mucha gente dice como si estuvieses pintando en acuarela, pues se hace la técnica. Y como podemos ver, hay mejora en continencia y lasitud, y aquí son pacientes míos, como en 3 sesiones, pues lógicamente hace un lifting vulvar, hace realmente un lifting de los labios mayores que hace que esté más turgente, esté con más sana la calidad. Es preferible siempre la radiofrecuencia hacerla sin pelo para que transmita mejor, pero lógicamente hay muchas mujeres mayores que lógicamente pues no vas a conseguir que se depilen. En principio, como podemos ver, después de 3 o 4 sesiones, una cada mínimo tiene que ser después de 21 días, o sea que más o menos las ponemos cada 4 o 6 semanas, 4 semanas es lo ideal, pues vamos haciendo que se tensen esos tejidos ya laxos y que produzca una tensión como hacen los médicos estéticos, lo hacen en la cara o en los brazos. Todas las pieles de raza, e incluso se ve aquí muy bien la regeneración porque ahí incluso está un blanqueamiento. Aquí no le hemos puesto ninguna sustancia blanqueante. Lógicamente, la radiofrecuencia mejora la vascularización al regenerar y que haya nuevas células, hace que la piel esté más, en principio, más rosada en mujeres blancas y en mujeres de color negro
en principio les mejora lo que es la calidad de la piel y lógicamente les blanquea, incluso tienen el tejido, se les ve mucho más sano, ¿vale? Aquí tenemos otras pacientes y es otro de los estudios también muy interesantes para mí, que es lo que a mí en principio ahora ya están saliendo, al principio salieron con cáncer de mama, pero uno de los estudios que a mí más me interesaba, que yo lo quería en la clínica, que eran en mi clínica, eran qué pacientes me llegaban a mí hace 5 años, 6 años para rejuvenecimiento vaginal, para regenerar el tejido. Pues no me llegaban mujeres normales, me llegaban mujeres que, lógicamente, los otros médicos, otros ginecólogos, otros médicos estéticos, no habían conseguido mejorar su dispaudemia. Eran mujeres que, lógicamente, con las técnicas muy convencionales de cremas, estrógenos locales, estrógenos orales y otras técnicas, no habían mejorado pues su dispaudemia, su atrofia vaginal, siguen teniendo síntomas. Son técnicas caras, han bajado un poco, pero normalmente son técnicas caras, son tratamientos que son privados totalmente y entonces son caros. Y entonces, ¿quién le merecía la pena gastarse 1.000, 1.500 euros, incluso más, para regenerar la vulva a la vagina? Pues las mujeres que no tienen relaciones sexuales, las mujeres que no tienen penetración desde hacía 2, 3, 5 años por cualquier motivo, ya sea líquen, ya sea una atrofia vaginal intensa, una episiotomía, digamos, mal curada o con complicaciones. Esas son las pacientes realmente que merecen mejorar. Una mujer que tiene un vaginal health index, un índice de salud vaginal de 18 o 16, pasarlo a 24, en principio es un rejuvenecimiento, es una regeneración del tejido, pero es que muy pocas mujeres con 16, 17 vaginal health index tienen molestias o tienen síntomas. Lo que tenemos que conseguir es una mujer totalmente con atrofia vaginal severa que a la exploración, que todos los ginecólogos sabemos, a la exploración con el espéculo llegan incluso a sangrar, que no les puedes meter ni el dedito a la exploración porque les molesta, conseguir que esas mujeres tengan relaciones sexuales satisfactorias. Ese es el objetivo principal de una mujer que con 52, 53 años, que en principio no puede tener relaciones sexuales, pueda volver a tener relaciones sexuales. Entonces, bueno, un estudio de unas 30 pacientes, en principio, que eran las que más me consultaban, por eso empecé a hacer el estudio, porque son las pacientes de 50, 52, 60 años, que en principio pues llevan 1 o 2 años que no pueden tener relaciones sexuales por una atrofia vaginal y con los tratamientos normales pues no mejoran. Esas son las mujeres realmente interesantes para mejorar. Fernando, llevas ya 27 minutos, para que lo sepas. 22 aquí tengo. Bueno, voy a ser siguiente. Bueno, como podemos ver, la mejoría es evidente de la mujer. El vaginal health index, lo interesante es que regenere más de 10. Esto es una diapositiva que a mí me gusta mucho poner, que es como podemos ver que en la primera sesión estas pacientes sangran de forma superficial, no es nada importante, al día siguiente no tienen ni una gota, pero en la segunda sesión, al final de la segunda sesión, ya no manchan absolutamente ni una gota. Esa fricción que hemos tenido, pues ya no mejora. Esto lo podemos ver más detenidamente después, si queréis, cuando esté grabado, para verlo. Cualquier citopatólogo te dirá que una paciente con células parabasales en su citología normal, que la hacemos en la pared lateral de la vagina, pues conseguimos que tengan células intermedias, que tengan células, incluso células superficiales. Mejoramos el doble del maturation value. En principio, lo ideal sería tener más de 50, pero pacientes con menos de 0 de células superficiales vaginales, conseguir que al menos tengan células superficiales, eso significa que realmente estamos regenerando y que estamos rejuveneciendo la mucosa vaginal, eso está claro. Lógicamente mejoramos el pH, las células inflamatorias que nos ponen en muchas citologías de mujeres menopáusicas pues desaparecen y mantenemos lógicamente la flora, que es lo importante. Como conclusión, pues podemos decir que la frecuencia es buena. Una de las cosas que ya hablaremos después ahora es las pacientes de 65 años actualmente se encuentran estupendas y ellas quieren mantener una calidad de vida sexual importante. Se pueden arreglar o se pueden regenerar casi todo el cuerpo. Lógicamente también tienen que regenerarse la esfera genital para regenerar y para poder tener una calidad de vida sexual placentera. Y los ginecólogos tenemos que empezar a ser también
muy sexólogos. Tenemos que empezar a preguntar. La sexología es muy importante en nuestras consultas, sobre todo después del posparto, después de la menopausia. Hay que preguntar después de mujeres que no han tenido, que han tenido también cáncer. Hay muchas mujeres que están olvidadas y vienen a mi consulta y preguntan por qué muchos otros ginecólogos u otros compañeros de medicina de familia o oncólogos en principio no les han hecho caso. Eso es así, la pura realidad. Vamos ahora a ver el siguiente, que en principio de láser, no voy a hablar tanto de láser, porque ya no sabemos lo que es el láser en principio, ya esto ya es un poco avanzado y después de mínimo 6 años de estar el láser en España, no vamos a hablar realmente de láser. Un confinamiento. Nosotros empezamos porque había un término de láser vaginal, de rejuvenecimiento del láser vaginal, que empezaron lógicamente en Estados Unidos, como es casi todo en Estados Unidos, se dice que todo empieza en Los Ángeles, todo empieza en California y después llega al resto de Estados Unidos. Pues eso, todo empieza en California, todo empieza en Los Ángeles, después llega a Estados Unidos y después llega al resto del mundo. Las mujeres de hace 30 años, en el 95, pues eran mujeres de 50 y pico años que estaban estupendas, empezaban a tener molestias por la menopausia o molestias por el posparto y iban a los ginecólogos y les decían, mira, yo ya no siento tanto las relaciones sexuales como antes, yo no siento tanto el pene de mi marido como antes. Yo quiero una solución para esto. Yo no puedo estar así. Yo soy una mujer de 50 años y me encuentro joven y tengo una nueva pareja, tengo una nueva vida y quiero mantener mi vida sexual. Y eso hizo pensar a los médicos americanos, del médico de California, y empezaron a utilizar este término, que era principalmente el hablado del síndrome de la lasitud vaginal, el síndrome por culpa de los pactos, que se aumenta los diámetros vaginales, que se rompen los músculos, que el músculo transverso y el núcleo perineal se pierden, y entonces pues era el estrechamiento quirúrgico de la zona del posterior de la vagina, hacía que mejorase mucho la sensación eso de una vagina amplia, que muchos médicos todavía piensan que no existe. Bueno, hablando de rejuvenecimiento, que en principio siempre ahora nos gusta mucho más hablar de ginecología regenerativa, pero bueno, no tenemos que desechar el término de rejuvenecimiento cuando tenemos que determinar qué es un rejuvenecimiento. Están hablando los cardiólogos, los neurólogos, incluso nuestros compañeros de medicina reproductiva, están hablando de rejuvenecimiento ovárico, porque nosotros no vamos a hablar de rejuvenecimiento. Si hay incluso los expertos de anti-aging, de anti-envejecimiento, tienen incluso revistas científicas donde ponen rejuvenecimiento. ¿Vale? Cuando los escépticos del láser hace 5 o 6 años, al principio les presentamos estas diapositivas del doctor César Arroyo, uno de nuestros expertos en láser de todo tipo. Si puede hacer el láser, cualquier tipo de láser, Evion-Yak, CO2, diodo, los híbridos, cualquier láser en principio que tiene unas características y está indicado para unas cosas. Si para uno que nosotros cuando empezamos no teníamos nada ni idea de lo que era un láser, si un láser puede conseguir esto, ¿por qué no puede conseguir un rejuvenecimiento vulvaginal? Que alguien me lo explique. ¿Por qué somos tan escépticos si podemos hacer maravillas en el resto del cuerpo, no podemos hacer maravillas en la vagina y en la vulva? ¿Vale? Eso es para dejarlo en pensar. Otro de los grandes, que es Adrián Gaspar, el pionero que empezó con láser en la Universidad de Mendoza. Esto lo pongo porque es muy interesante que hace 15 años, en 2005-2006, el doctor Gaspar empezó a utilizar el láser CO2, especialmente el de Mona Lisa Touch, y ya lo asociaba al plasma rico con plaquetas. O sea, ya hacíamos técnicas combinadas y ya vimos hace 15 años que las técnicas combinadas de láser de CO2 con PRP eran lo que mejoraba a la paciente. Pues hemos tenido que, después de 15 años, ahora es cuando están saliendo ya los estudios hechos de que el láser de CO2 con PRP son, en principio, la terapia combinada más efectiva para el rejuvenecimiento de la vulva vagina. Han tenido que pasar 15 años que ya nos lo están diciendo nuestros compañeros. Bueno,
no voy más o menos parecida. El láser, en principio, ahora tiene muchas más indicaciones, sobre todo va muy bien para las infecciones vaginales crónicas, para las infecciones urinarias recurrentes, junto con el PRP. Ayer hablaste de vaginosis, ayer hablaste de candidiasis crónica recidivante. Hay muchas mujeres que tienen unas candidiasis crónicas recidivantes de años y, en principio, multitratadas, que en principio a veces después tienen vulvodynia, después tienen trigonitis, o por lo menos es una circunstancia que sale muy frecuentemente, mujeres que han tenido infecciones vaginales de repetición con antibióticos y antifúngicos muy frecuentemente, pues después se quejan de unas trigonitis, de unas vestibulodinias, neumonias, pacientes muy difíciles que en algunos casos el láser y el PRP y la radiofrecuencia pueden mejorar estos pacientes. Bueno, lo que estábamos hablando, estas mujeres son todas mujeres en edad de menopausia, en principio más de 50 años. Estas mujeres están estupendas, están en lo mejor de su vida y están demandando que regenerar los tejidos vaginales para seguir manteniendo una calidad de vida sexual correcta. Como podemos ver, a los 3 años de la menopausia, es decir, con 53, 54 años, la mitad de las mujeres tienen atrofia vulvovaginal, es decir, tienen molestias a las relaciones sexuales. La pirámide de la población española, no hace falta ser muy lince para saber que dentro de 10 años todos vamos a estar, o casi todos de nosotros, vamos a estar en el boom de, en principio, 50, 65 años, es donde va a estar la población española y donde estos tratamientos van a ser primordiales y van a ser totalmente, como dicen los americanos, mandatorios de realizar. Como podemos ver, la evolución de los láseres desde 2010, que habían el Erbium-YAG y el CO2, actualmente tenemos ya más de 30 tipos de CO2 de láser, tenemos otros tipos de láser como son híbridos, como son, tenemos el diodo, que funciona también muy bien, HIFU ha salido también. Lógicamente, todos hay que hacer pequeños estudios, hay que primero preliminares y después ya comparativos. Estos son ya diapositivas clásicas de rejuvenecimiento, de cómo conseguir un trofismo del epitelio interesante, de DECA, con el Erbium-YAG también, ya aquí son más de 5 años los tratamientos, y gracias a eso, gracias a todo esto que hemos trabajado y nuestros compañeros, sobre todo los italianos y americanos, hemos conseguido que algunas sociedades hayan ya en los protocolos de genitourinario hayan puesto ya la terapia de láser como una terapia más eficaz, bueno, y ya, gracias a Dios, empezamos a tener ya estudios randomizados de doble ciego, controlados, en los que hablan de que el láser CO2 microreactivo fraccionado, pues ya tiene unos resultados muy interesantes y muy característicos. Por tanto, yo aquí quiero decir mi alegato, a ver si el doctor Santiago Palacios lo coge, de lo que tenemos que hacer, como él hizo muy bien en, digamos, intentar decir que es un síndrome de hiperlasitud vaginal, que hay veces que hay que hablar con términos y tenemos que hablar todo lo mismo. Tenemos que hablar de lo que realmente es una rejuvenecimiento vulvovaginal. Hay que definir lo que es el rejuvenecimiento vulvovaginal para que sea un término científico, o por lo menos un término que podemos hablar todos, y en principio también hacer un score, hacer unas tablas de gravedad, de atrofia moderada, severa y leve, y que con unos fáciles scores, ya sean clínicos y citológicos o patológicos, en principio podamos tener que decir si una mujer tiene una atrofia vulvovaginal muy severa o unos síntomas de regeneración muy severa y que tengan que regenerarse y se ha regenerado. Eso lo podemos hacer ya con todas las cosas que tenemos. Tenemos el análisis clínico, que en principio es principalmente el Vaginal Health Index, podemos hacer un score de apetencia vulvar, el FSFI lo podemos también integrar, los grados de incontinencia urinaria, una escala básica de dolor a la exploración ginecológica, los síntomas de dispaudenia, sequedad también se pueden valorar, y lo más interesante, si no queremos hacer citología, porque digo, si no queremos hacer una biopsia, que lógicamente una biopsia en una mujer de LIC, una mujer de atrofia, en principio éticamente es muy difícil para demostrar, que allí es donde podríamos ver realmente si se ha aumentado el crecimiento del epitelio, si ha habido si hay una mejora del tipo 3, elastina, pero son biopsias que normalmente tienen tinciones distintas y que económicamente cuestan y se tienen que dejar, yo creo, para la investigación. Pero una citología
básica en el lateral, en la vagina, en cada lado, podemos ver muchas cosas. O como el doctor Fernando Losa dice muchas veces, tener el pHímetro al lado, ya solo con el pHímetro podemos hacer muchas cosas. Podemos, lógicamente, medir el pH, podemos ver, nos pueden decir si hay flora correcta o no hay flora correcta, no podemos ver si hay células vaginales superficiales, en qué cantidad, y podemos analizarlo en un índice de maduración vaginal. Por lo que entonces sí que podemos definir realmente lo que es un rejuvenecimiento, porque pasa de un lado a otro, pues en principio podemos ver cómo puede desarrollarlo técnicamente. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro muchas veces, pues ahí estamos viendo que hay láseres cada vez más avanzados, cada vez que están híbridos, mezclando helio con diodo, hemos visto que están mezclando y combinando láser con radiofrecuencia. Estamos viendo lo que me trae al doctor Gaspar hace 15 años, se publicaba el láser CO2 con PRP, era en principio el inicio de lo que tenía que ser el rejuvenecimiento vulvovaginal, y 15 años después, pues se está demostrando que el láser CO2 con el plasma con plaquetas pues puede mejorar para la incontinencia de orina de esfuerzo. Esto nosotros ya lo estábamos haciendo en la clínica normal, diaria, sin que nos lo dijeran ellos. A pacientes que le hacías el láser y no mejoraban y veías que a la tercera sesión no mejoraban, pues les ofrecías hacerle un PRP periuretral, les ofrecías hacerle una radiofrecuencia y muchas de ellas pues mejoraban, ¿vale? Bueno, con la última foto que hay, y lógicamente desde la SEGELF, que estamos encantados de ayudaros. El doctor Santiago Palacios es nuestro presidente de honor, nuestro presidente científico, para que nos guíe por la zona ética y deontológica como tiene que ser. Y muchas gracias por todo. Una lástima que no está en Alicante, que es media tierra mía, que yo soy valenciano, y esperemos año que viene en Toledo, que he visto que va a ser en Toledo, las cosas se han cambiado mucho y este mundo loco esté un menos loco. Muchas gracias por todo. Ahora... Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta estupenda actualización. Tengo muchísimas preguntas. Luego, por lo tanto, vamos a gastar nuestro tiempo en estas preguntas y contesta breve, porque son muchas, ¿vale? Y sí nos gustaría, bueno, pues cumplir con todas. A ver, Pedro Juan Betancor Jiménez, ¿cuánto se cobra por una sesión de radiofrecuencia? ¿Y cuál es la indicación princeps de la radiofrecuencia? La indicación princeps de la radiofrecuencia, como son manipulos y dispositivos más bajos, digo más pequeñitos y más estrechos, y por ejemplo el de BTL o Termiva hay a veces que tienen un dedo, y eso con el láser a veces era difícil de introducir, es la atrofia vulvovaginal severa o el líquen ya atrófico, en principio que tiene una claudosis, para intentar regenerar esos tejidos ya muy atróficos. Eso sería, digamos, uno de los de las pacientes, digamos, que el láser a principio puede molestar más y que la radiofrecuencia mejore. Los términos económicos, pues muchas veces estamos influenciados por la máquina y por el tip. Algunos tips, lógicamente, muchos de ellos son individuales en muchas de las máquinas y tienen un coste de unos 100 euros o 80 euros. Los tips son individuales, hay algunos que se pueden, digamos, limpiar y utilizar para la misma paciente, pero otros no. Entonces estamos condicionados por eso. Hay algunas radiofrecuencias que tienen los tips que son estériles y eso en principio baja el precio, pero como el láser más o menos en algunos sitios, pues en principio son 300 euros, otros 400 y en algunos sitios a lo mejor más de élite puede ser 500 euros. Normalmente, para que haga una media, pues como son 3 sesiones a 300 cada una son 900 y el tip también lo paga la paciente, pues sería 1.000 euros el tratamiento correcto. Muy bien. Digamos, el protocolo inicial. La doctora Ramuel dice, he visto que utiliza BTL como radiofrecuencia. ¿Por qué? Pues porque en el 2013 fue la que vi en un congreso y hasta hablamos conexión y empecé con la BTL que se llama Protege Íntima vulvar y después sacaron el dispositivo intravaginal. En principio, ahora tengo, por ejemplo, en mi consulta dos más
Neuvia ha sacado el Septum, que es una radiofrecuencia bipolar. También tengo el Inmode, que tiene el Motiva. Y yo fui el pionero que trajo el Termiva a España. El Termiva no ha funcionado muy bien en Europa, el Termiva. Y bueno, con los otros tengo experiencia de a lo mejor 3, 4 pacientes como máximo. He utilizado más de 10 o 15, no, más de 15 no, pero 10 seguro de radiofrecuencias en talleres y workshops, pero de 2, 3 pacientes. Y lógicamente me compré el BTL yo, el BTL íntima, lo compré y el Ultrafam, y entonces pues es el que tengo y es el que hago más tratamientos y el que tengo más tratamientos. Lógicamente, si tú compras un Mercedes, ya no quieres comprar un BMW. Ojalá. Eso solo lo puede hacer el doctor Santiago Palacios. Pero encantados de que utilices el BTL con esa experiencia. La doctora, esta me hace gracia, la doctora Ana Fernández Villarrenaga dice, ¿cuánto tiempo puede permanecer la vulva, y dice, bien planchada? Y lo pone en breve. Sí. Bien planchada. Sí, hombre, después les damos geles de vitamina E, les ponemos óvulos de ácido hialurónico. A muchas pacientes pues a veces se asocian con otras técnicas, como PRP o como unos factores de crecimiento que han salido ahora nuevos para regenerar y mantener la piel bien. Muchas de nuestras marcas tienen también geles vaginales y vulvares muy buenos. Sí, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, un mínimo, 1 año y medio, mínimo un año van a tener. Siempre las compañías dicen que al año hagan una sesión. Lo ideal sería siempre que al año hiciesen una sesión de recuerdo. Eso sería lo ideal. Perfecto. Por la paciente. La doctora Patricia Pérez Moneo hace 2 preguntas, o 3, hace muchas. Nada. Una, ¿hay un número máximo de sesiones recomendadas con radiofrecuencia? Primera pregunta. ¿Un número máximo? Bueno, la verdad que yo, como somos un poco así brutos, pues la verdad, pues hay veces con alguna paciente que tenía un cistocele de grado 4 y pacientes que tenían a lo mejor una alteración de esto, pues hemos intentado estar 15 minutos o estar 20 minutos para una incontinencia de orina moderada o severa. Hemos estado incluso 20 minutos y no hemos visto mejoría. En principio, más de 10 minutos, 12 minutos en la vagina por sesión, no creo que si... ¿Y cuántas sesiones? Pregunta sesiones, número de sesiones. En sesiones, 5 en principio, más de 5 no creo que tendríase mejor. ¿Y la norma cuántas son? 3. 3, muy bien. En la atrofia vulvovaginal, pregunta la misma doctora, ¿utiliza algún tratamiento que ya has tocado algo? ¿Adyuvante hormonal junto a la radiofrecuencia o qué utilizas más? ¿Le haces la radiofrecuencia y le recomiendas o antes o después algún gel, alguna crema, algún óvulo? La verdad, sí, lógicamente. Pero la verdad es que yo tengo pacientes muy difíciles. Tengo pacientes con dispaudinias severas y pacientes, en principio, que no pueden tener relaciones sexuales, con cáncer, con líquen, con atrofia vulvovaginal muy severa. Y en principio, yo de inicio, pues hay a veces, nuevamente, le haces un protocolo y les pones un tratamiento combinado. Es decir, tienes que ponerles nuevamente radiofrecuencia con PRP. Normalmente, mi gold estándar de tratamiento es radiofrecuencia con plasma con plaquetas o con un plasma con plaquetas que ha salido nuevo. Actualmente RegenLab, que es PRP más ácido hialurónico, se llama Cellular Matrix, que aunque sea un poco es una maravilla. Tú le haces radiofrecuencia y le pones ese PRP, tiene las ventajas del PRP, tiene las ventajas del ácido hialurónico y la verdad que mejora mucho. La verdad es que el problema que tenemos nosotros muchas veces es que queremos hacer todo muchas veces en una sesión. Ahora el problema de la ginecoestética es intentar mejorar a las pacientes solo en una sesión. Por eso hay veces que intentamos hacer terapias combinadas para intentar que una paciente de fuera de lejos venga lo menos posible a la consulta y que en 1 o 2 sesiones como mucho mejore. Porque en 5 meses, lógicamente, con 5 sesiones y poco a poco mejoramos a casi todas las pacientes. Ahora el reto está en mejorarlas con menos sesiones. Lógicamente, he utilizado desde Paloma Care, que es buenísimo, a los óvulos de Cervidón. Lógicamente, a la paciente está indicada
se le indica Lisel, Copotrofin, por decir marcas, estrógenos locales, hay veces que incluso Leviana, vía oral, Voltin, o sea que lógicamente incluso hormonas bioidénticas, que eso sería aquí, digamos, otro tema para hablar, se combina absolutamente todo, muchas veces, lógicamente, a la paciente que está más indicada y la paciente que quiere, pero muchas pacientes que son las que me vienen a mí ya han utilizado esos tratamientos y no les han ido bien. Hay muchas, por ejemplo, las últimas que han venido, por ejemplo, la presterona, el ospomifeno, pues la paciente que veo yo es la que le han mandado el ospomifeno un año y no le ha ido bien. Lógicamente, a la que le va bien el ospomifeno, pues esa no viene a mi consulta. A mi consulta vienen a las que han ido a los ginecólogos convencionales, les han dado de todos los tratamientos y al final, al no ver mejoría, pues me vienen a mí. Pero las que han tenido mejoría con tratamientos convencionales, que lógicamente las hay y muchas, pues esas lógicamente no vienen. El líquen que va bien con Clobate no viene a gastarse 1.000, 2.000 euros en tratamientos de medicina regenerativa. Lógicamente. Pues por ahí va la siguiente pregunta. José Francisco Subiris González dice: ¿tiene experiencia en el tratamiento del líquen esclerotrófico con PRP y radiofrecuencia o escleroso? Dice, pues no escleroso porque esclerotrófico ya no se debe emplear. Escleroso con PRP y radiofrecuencia. Pues sí, lo dimos ahí, está Silvia me invitó a dar una charla en el gabinete Velázquez hace un par de años y dimos la charla de líquen esclerotrófico y nuevas terapias combinadas y lógicamente ahí vi fotos mías y fotos de compañeros, sobre todo del doctor Jorge Elías y de nuestro querido doctor Jorge Elías, que utilizamos mucho lo que es la radiofrecuencia o láser junto con plasmadicoplaquetas o las diferentes formas de plasmadicoplaquetas. Sí que hay que decir que para el líquen escleroso, lo mejor, lo más estudiado y los tratamientos convencionales, de lo mejor que hay es el nanofat. El nanofat, que son las células madre mesenquimales adultas sacadas de la grasa, que en principio es el mejor tratamiento, el gold estándar del líquen, que lo están utilizando. Lo que pasa es que es un tratamiento muy caro y entonces hay pacientes que hay que buscarles económicamente otros tratamientos o asociados, pero lógicamente el nanofat es lo que más estudiado está en el líquen y lo que estamos teniendo resultados muy buenos. Con la radiofrecuencia o láser y el cellular matrix, que es el ácido hialurónico con PRP, yo tengo muy buenos resultados. Yo sé que Montserrat Caradach, que trabaja también con líquen, con láser y cellular matrix, también está muy contenta de oídas, me ha comentado que sus tratamientos que estamos haciendo, principalmente en pacientes que van mal, en pacientes de fractalidad de tratamiento de Clobate, pacientes que llevan 10 años con el Clobate, con otros tratamientos y que no mejoran, pues son pacientes que buscamos mejoría con esos tratamientos. Muy bien, ha quedado muy claro. Tu amigo el doctor Losa dice, muy bien. Si tuvieras que escoger para la consulta, ¿escogerías un aparato de láser y radiofrecuencia o uno y uno, o láser y HIFEM para ir más allá de la mucosa? De todo, no se puede ser pobre, ¿no? Pero bueno, si tienes que elegir dos, elegirías. Los que tenemos láser de frecuencia, el PRP, el nanofat, ahora tenemos hilos y también tenemos la silla, eso es muy difícil, ¿sabes? Comentarlo. Pero bueno, ¿sabes? Yo abogo por, no sé, el que no tenga dinero tiene que empezar con PRP, que es lo más barato, y con el de Serial, Neuvia y el ácido hialurónico. Perdonad por decir marcas, ¿vale? Pero en principio, el que en principio quiere empezar la ginecoestética con PRP, el Cellular Matrix y las nanofat, si quiere aprender a hacer liposucciones, mínimas liposucciones y manejar un poco la grasa, con eso puede hacer muy buenos resultados. En principio, un láser, una frecuencia, si tiene más volumen, pues o tiene compañeros dermatólogos que pueden también utilizarlo con él, combinados, pues lógicamente no sé qué decirte en principio. La verdad que, bueno, un láser y la silla o una radiofrecuencia y la silla, pues sería lo correcto, ¿sabes? Láser y radiofrecuencia, digamos, es para ya ginecoestéticos, digamos, más expertos, ¿sabes? Lo has dejado bien claro, lo has dejado bien claro.
Hyphen y láser o radiofrecuencia. Lo he dejado aquí. Aquí, otra vez Ana Fernández Villarrenaga, que está muy activa, nos pregunta, ¿cuánto cuesta un aparato de radiofrecuencia, el BTL mismo? ¿Cuánto cuesta ahora? Pues Bueno, tú a lo eso, mejor no lo sabes. pues sí, bueno, creo que lo están vendiendo por 39.000 masiva. Creo que están vendiéndolo. Más o menos como un láser. Pero es que también ellos tienen, hablando con ellos, siempre tienen una política de a lo mejor el primero en la provincia te lo dejan mucho más barato y después si ya hay 5 en la Que se lo provincia pregunten. Vale. lo suben. Yo Eso estoy de acuerdo contigo. cambia mucho. También son muy, si compras las dos máquinas o lo que sea, pues te hacen más de baja. Que se lo Hay veces que, vale. Yo sé que a algunos posteriormente les ha costado más barato que a mí, cosa que me enfada a veces. Esta pregunta de José Manuel Lozano es muy interesante también. ¿Son superponibles los resultados del láser CO2 al láser de diodo? ¿O no? ¿O claramente es muy superior el CO2? Pues. En nuestra área, en nuestra área. Sí. Pues solo te voy a decir una cosa. El desarrollador, el que desarrolló el láser CO2 de ALMA, que es un israelita, el ingeniero que desarrolló el láser de ALMA, dejó ALMA y ahora ha desarrollado un láser de diodo buenísimo, en principio, específicamente. O sea que si el experto del láser de CO2 ahora está trabajando en diodo, algo habrá de diodo por ahí bueno. Vale. No sé si he respondido de forma diplomática para que no me maten las compañías. No, yo creo que has dicho lo que hay, ¿no? Yo quiero decir que no. Actualmente ha salido un láser diodo muy bueno, porque este es un ingeniero israelita, que sabemos que la ingeniería en muchos láseres viene de la escuela de Israel, que tiene una tecnología muy buena, y entonces ha sacado un láser diodo que va sin contacto, que es un tubo de cristal y es una especie de mezcla entre erbium YAG y láser de CO2. Y entonces está Martinic, una compañía nuestra que se llama Martinic, trabajando mucho con él, algunas publicaciones hay por ahí de ella y de algunos congresos, y lógicamente también el doctor Bader también lo tiene y lo están utilizando, pero y Martinic habla muy bien de ella, pero bueno, también son médicos, también digamos, los líderes de opinión de la industria, es decir, lógicamente a veces son ginecólogos o compañeros que también están trabajando con esa compañía, ¿sabes? Lógicamente van a hablar bien de ella, pero bueno, si lo trabajan bien y esas cosas, hay que ver resultados. Y yo creo que cualquier láser de estos que hemos comentado, híbrido, diodo, láser de CO2, erbium, son muy buenos. Las preguntas que me preguntan, yo siempre digo, ¿qué es mejor? ¿Un Porsche, un BMW, un Mercedes, un Maserati? Estoy seguro que encontramos ingenieros mecánicos de los motores que unos dirán que BMW es mejor, Mercedes es mejor y Porsche Cayenne es mejor. Entonces, más o menos estamos hablando de eso, de esas diferencias mínimas. A algunos nos gustaba más el BMW y a otros nos gustaba más el Mercedes. Pero funcionan bien, son buenos coches y van a Barcelona desde Madrid muy bien, pues sí. Pues lo mismo con estos láseres, en principio. Todos estos láseres van a funcionar muy bien y es muy difícil encontrar cuál va a ser mejor o cuál va a ser. Muchas gracias, ¿vale? Fernando. Quedan dos preguntas. Una de un anónimo que pone, ¿hay alguna patología vulvovaginal que contraindique la radiofrecuencia o el láser? Patología vulvovaginal. ¿Y qué evidencia hay de ello? Por ejemplo, el papilomavirus, toda esa serie de cosas. La única, pues eso, infección activa, el herpes, que tenga, lógicamente, pues el herpes, que tenga una infección de candidiasis activa, en ese momento es muy avanzada. En principio, es las únicas que en ese momento la paciente que tenga fiebre, ¿vale? Es lo único que en principio sería más dañino. Sí, todo aquello que el calor reactiva, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, el HPV no, el HPV, el láser CO2, ya el doctor de Zeus utilizaba el láser CO2 en Cervix para fecundizaciones y esas cosas.
O sea que sí el herpes y otro tipo de infecciones y fiebre, pero no el HPV. HPV no. Vale. Y la última pregunta de Vicente Carlos Silva. ¿Estaría indicado esos tratamientos en pacientes, es parecido, con VIN3 y disminuiría el riesgo de recidiva? O sea, VIN3 y radiofrecuencia versus láser o láser. La radiofrecuencia no ablativa, no. Aquí no. Sí, la radiofrecuencia, el VIN3 se puede utilizar muy bien con un láser de CO2 ablativo, como si fuese para vaporizar las lesiones. Sí, una cirugía. Está haciendo, y eso va de maravilla, ¿sabes? En principio, incluso un cáncer. Los dermatólogos utilizan el láser CO2 para vaporizar todo tipo de cánceres epidérmicos. Entonces, en principio, lógicamente... el típico láser en el que tú puedes perfectamente cortar y coagular, perfecto. Bien, y la última y la más conflictiva, querido amigo. No es fácil. Esta es, oiga, para la atrofia, para la incontinencia de estrés, ¿qué prefiere, la radiofrecuencia o el láser? Porque claro, nos has dicho, esto es estupendo. Bueno, y tiene los dos aparatos. ¿Cuándo dice, pues este, o lo hace según apetece? Pues es difícil. Es difícil porque ya he comentado que hay a veces, cuando estamos con el láser, hay a veces que pides el láser y en la segunda sesión no te va bien y cambias a radiofrecuencia y en principio te va bien. Y hay pacientes que empiezas con radiofrecuencia y no va bien y después les haces el láser, ¿vale? Bueno. Yo ahora, como soy muy enamorado del PRP y del Cellular Matrix, pues les hago láser o radiofrecuencia y indistintamente. Hay veces que tengo el aparato de un lado y lo utilizo más, y otras veces tengo en otro sitio, en otra clínica, a lo mejor otro aparato y utilizo el que tengo. Hago 2 sesiones y hablo con la paciente, depende si es moderada o leve, para que nos entendamos si es una gotita o un chorrito, así de fácil, o si solo se le escapa cuando tose, o si es más cuando corre o chilla o es más moderada. Y les digo que lo mejor es poner perimetralmente ácido hialurónico con PRP o PRP solo. Y esas van realmente bien. A veces lo dejo para la segunda o tercera sesión o a veces lo hago de inicio. Ya, yo siento mucho decir que yo terapias no combino, es decir, casi todo, el 90% de mis pacientes son terapias combinadas. Vale, siempre hago claro. Bueno, te tengo que hacer una última pregunta porque Patricia Pérez Moneo me ha pescado. Me había puesto esta pregunta, no la había leído a propósito, porque he ido a las otras y me dicen, por favor, doctor Palacios, léala. Pues lo voy a hacer. Tengo una paciente que tuvo un cáncer de mama hace 4 años. Se le realizó mastectomía, más radioterapia y reconstrucción posterior con prótesis. La prótesis ahora la tiene encapsulada y la cicatriz se le está retrayendo. ¿Podría utilizar la radiofrecuencia en esa mama? Bueno, hay otras técnicas y hay otras cosas que se puede hacer. En principio, hay aparatos específicos para la detección de la cápsula. En principio sí se puede hacer, pero lo mejor es que eso lo viese realmente un experto y para ver si hace falta hacer cirugía, es decir, si hay que cambiar la prótesis o decapsularla. Si solo quiere tratamientos no invasivos que puede hacerlo, el calor en esa zona controlado algo va a mejorar, pero si la detección es muy dura, la radiofrecuencia no la va a mejorar. Habrá que operarla. Bueno, Fernando, te vamos a dar un abrazo muy grande. Has estado estupendo. Muchas gracias por estar con nosotros.